Estimados hermanos y amigos que me sintonizan, que me escuchan, que Dios nos siga bendiciendo, que Dios nos bendiga, nos proteja, nos ampare. Vamos a hablar en esta ocasión acerca del ser más perverso, malvado, falso, mentiroso y astuto, con los más malignos pensamientos y propósitos en todo el universo. No hay ninguna otra civilización que tenga seres espirituales o seres pensantes como se supone, como enseña la ufología, como enseña la ciencia o la astrología. Satanás y su perversa influencia, ese es el tema. No hay otro ser más perverso y con los propósitos más dañinos, más malignos, más llenos de odio hacia la humanidad y hacia la creación de Dios. La palabra de Dios, la Biblia, lo designa como la serpiente antigua. Así se le llama a Satanás, la serpiente antigua, porque bajo la figura de una inocente serpiente, como eran las serpientes en ese tiempo, sedujo a la primera pareja de seres humanos para que desobedecieran a Dios. También nuestro Señor Jesucristo se refirió a Él como el príncipe de este mundo. Él es el que tiene el señorío en este mundo material, físico, pero solamente sobre todos aquellos que no tienen un trato personal con Dios. También la palabra de Dios y los apóstoles de Jesucristo se refirieron a Él como el Dios de este siglo. Dios, por decirlo así con minúscula, un Dios inferior, porque no se compara en soberanía y en grandeza con el Dios todopoderoso que amamos y a quien adoramos los cristianos. Bien, reconocemos y debemos reconocer todos que Satanás es la influencia misma del mal, es la esencia misma del mal, así como Dios es la esencia misma de la bondad, del amor y de todo lo bueno, de todas las virtudes y cualidades. Satanás es todo lo contrario. Considerando su naturaleza y su carácter, el propósito que tiene Satanás es hacer todo el daño que pueda hacer en el breve tiempo que le queda. Para nosotros son muchos años en nuestro entender humano, en nuestra limitada mente finita. Nos pueden parecer mucho tiempo, pero en la mente de Dios, que es eterno, dice que Satanás tiene breve tiempo para seguir actuando. Ahora, hay muchas personas que adoran abierta y descaradamente a Satanás. Muchas personas que le sirven, que le adoran y lo reconocen como el Dios creador del universo. Lo reconocen de manera equivocada. No estoy diciendo que Satanás haya creado todas las cosas. Todo lo contrario. Cuando en Génesis 1:1 dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y sigue diciendo que la tierra estaba desordenada y vacía, mucha gente podría cuestionarse diciendo, ¿y por qué si Dios hace todas las cosas perfectas, por qué estaba la tierra desordenada y vacía? Bueno, porque Satanás ya estaba aquí en el mundo físico en el que vivimos. Y Satanás se encarga de destruir o querer hacerlo todo lo que Dios hace. Muchas personas le sirven a Satanás por ignorancia, otros por codicia abiertamente. Muchas personas le sirven, le veneran de manera voluntaria, pero por conveniencia. Ellos están conscientes de que Satanás es malo, de que Satanás es mentiroso, de que Satanás caracteriza al adversario de Dios y de los seres humanos. Y muchas personas, aún así, conscientes de eso, le sirven y sirven a sus propósitos. Pero muchas más personas le sirven inconscientemente. No están conscientes del engaño en el que están al actuar como actúan acorde a los intereses de Satanás y de sus demonios. Ahora, la naturaleza de Satanás, como ya dijimos, es maligna, es perversa, es malintencionada.
El Evangelio de Juan en el capítulo 8 nos menciona algunas características a las cuales se refirió nuestro Señor Jesucristo, hablando a un grupo de líderes religiosos, y les dice, versículo 42, porque ellos decían, nosotros somos hijos de Abraham, como quien dice, nosotros somos del linaje escogido de Dios, y eso decían los sacerdotes, fariseos, saduceos, etcétera, escribas. Pero nuestro Señor, como dije al principio, como dije hace un momento, muchas personas le sirven al Satanás, el diablo, de manera inconsciente, y aunque propaguen, aunque digan, aunque declaren, aunque confiesen y aunque anuncien servir a Dios, en realidad por la manera en que hacen sus acciones, en que hablan, en que actúan con su prójimo, o digamos así, las intenciones ocultas que tienen en el corazón, en realidad lo que hacen es servir a Satanás y a sus propósitos. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo, aquí en el versículo 42 del capítulo 8 del Evangelio de Juan, les dice a los líderes religiosos, quienes decían ser hijos de Abraham, como quien dice, somos hijos del descendiente directo de aquel con quien Dios hizo pacto y a quien Dios llamó su amigo. Y dice, si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. Esto dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. Y les dice nuestro Señor claramente, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. Debo añadir que todas las personas, políticos y religiosos, que usen la mentira para manipular la mente, la conciencia y la voluntad de quienes les escuchan y quienes les siguen y quienes los respaldan y apoyan, inconsciente o conscientemente están usando los métodos de Satanás, los propósitos de Satanás, porque pretenden manipular la conciencia de las personas para su propio provecho, para su propia conveniencia, como hace Satanás, el diablo. Ahora, algunas maneras específicas en que Satanás actúa son el ocultismo, la pornografía, la religión, aunque no lo parezca. Mucha gente dice que todas las religiones llevan a Dios, pero nuestro Señor Jesucristo fue contundente al afirmar, dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, hay un solo Dios, dice la palabra de Dios, y un solo mediador entre Dios y los hombres, el cual es nuestro Señor Jesucristo. Se le ha metido a la gente y la gente bien fácilmente cree la mentira, porque desde que Eva y Adán cayeron en la mentira tan fácilmente por medio de la manipulación de la verdad por parte de Satanás el diablo, la humanidad ha heredado esa debilidad de creer fácilmente la mentira. Y si a la gente se le dice, no, que Krishna es el verdadero Dios, que Krishna, si hasta se parece a Krishna y Cristo, se suena igual, la gente bien fácil ni se molesta en investigar. Se le dice que Krishna, a otras personas se les dice que aberración, que el Señor reprenda al diablo en el nombre de Jesús, que Satanás y Jesucristo son hermanos. También se les dice que Satanás y Dios son lo mismo, y es una farsa completa, es una mentira del diablo. Si Satanás fuera hermano con Jesucristo, o estuvieran del mismo lado, o fueran de la misma naturaleza, nuestro Señor Jesucristo no hubiera mandado fuera a aquellos demonios que atormentaban al endemoniado gadareno.
quienes al verlo a él, al que iba Jesús a encontrarse con esta persona a quienes ellos tenían oprimido, le dijeron: Jesús, ¿qué tienes con nosotros? Hijo del Dios Altísimo, has venido a atormentarnos antes de tiempo. Y dice allí en el capítulo, me parece, no recuerdo en qué capítulo de Lucas, pero le dice: has venido a atormentarnos antes de tiempo, porque dice que Jesús les mandaba que salieran. Y le rogaban que no los mandara al abismo, porque ellos reconocen que Jesús tiene toda la potestad sobre todos los seres creados para ordenarles, para mandarles, para sujetarlos solamente con su palabra. Aún Satanás, el diablo. Entonces, no son lo mismo. Si Jesús y el diablo o los demonios fueran de la misma naturaleza y estuvieran en el mismo bando, Jesús hubiera dejado en paz a los demonios. Jesús no los hubiera echado fuera. Jesús no hubiera liberado a los endemoniados que se encontró durante su ministerio terrenal. Jesús dijo a los guías religiosos que ellos no podían entender sus palabras, ya que el padre de ellos era Satanás mismo. También describió a Satanás como un asesino y mentiroso. Jesús dice que Satanás, el diablo, ha venido a matar, a robar, a destruir. Satanás no podemos negarle que es muy astuto, muy inteligente. De hecho, las personas que han conocido a Dios, y lo voy a decir con toda seguridad, las personas que han conocido a Dios, y esto puede generar polémica en el mundo cristiano, las personas que han conocido a Dios y se pervierten, la sabiduría que tenían de Dios se pierde, y en lugar de la sabiduría ostentan astucia, porque eso es lo que tiene Satanás. Esa es la naturaleza de Satanás. Así como, con todo respeto para los que no puedan estar de acuerdo con esto, Salomón fue el hombre más sabio y Dios le dio ese don de la sabiduría. Pero cuando fue viejo, si nosotros leemos el libro de Eclesiastés, podemos entrever en todo lo que él escribe, hasta cierto punto, ya no en sentido espiritual, sino que en sentido filosófico, ya no la sabiduría de Dios, o al menos no todo en la sabiduría de Dios, sino en la astucia del conocimiento por todo lo que carnal o humanamente había vivido. Incluso dice: yo fui rey en Jerusalén, no le negué a mis ojos nada, tuve tantas mujeres, etcétera, etcétera, etcétera. Y esa es una de las cualidades de Satanás. Sin embargo, dice la palabra de Dios que todo aquel que practica el pecado es del diablo. Esto lo dice Juan, el apóstol Juan, en su primera carta, en el capítulo 3, versículo 8. Dice: Satanás decidió desde el principio enfrentarse a Dios, o sea, actuar como un adversario, como un contrincante de Dios. No sintiéndose satisfecho con oponerse a Dios, también quiere que todos los seres humanos nos unamos a sus propósitos, que todos los seres humanos nos rebelemos contra Dios. Y es así como nosotros vemos desde el origen de la humanidad cómo se dividió el linaje humano. Cuando la Biblia habla de los hijos de Dios y los hijos de los hombres, no se está refiriendo a ángeles específicamente como hijos de Dios y a hijos de hombres como sencillamente los seres humanos, así que no se mezclan con Dios. No, se está refiriendo al linaje que decidió rebelarse abiertamente contra Dios, y al linaje que decidió, todos eran seres humanos, hijos de hombres por supuesto, pero un grupo, los hijos de Dios, son los que tomaron en cuenta a Dios, y los hijos de los hombres se les llama así porque no había sido revelada la verdadera naturaleza, no había sido revelado todavía el hecho de que estas personas servían claramente, consciente o inconscientemente, a los propósitos del diablo. Por eso se les llama los hijos de los hombres. Pero nosotros podemos ver que desde el principio ellos
escogieron un bando o escogieron el otro. Por ejemplo, se llama a Set, a Adán, eran hijos de Dios. Y había otro grupo que ellos servían a la carne y por ende al pecado y por supuesto también a Satanás, el diablo. Y es así como vemos en el capítulo 11 del libro de Génesis, o en el 10, a un hombre llamado Nimrod, que en la Biblia Reina Valera y en otra versión dice que este fue poderoso cazador delante de Jehová. Sin embargo, en otras versiones, como la traducción del Nuevo Mundo de la Sagrada Escritura, dice claramente que este hombre era poderoso cazador en oposición a Jehová. Este hombre era un hombre vigoroso, era poderoso. Algunas corrientes teológicas lo señalan como que era un brujo poderoso, que tenía influencia en las demás personas, que tenía el poder de manipulación, de seducción, de convencimiento en aquellas personas con las que se relacionaba. Pero quiero hacer énfasis a este hecho, que dice que era un poderoso cazador delante de Jehová. Pero otra versión, y probablemente otras más, digan que este era un poderoso cazador, un vigoroso cazador. O sea, era una cualidad que tenía, que era cazador, a eso se dedicaba. Pero él todo lo hacía en un acto de rebeldía contra Dios. Era un opositor de Dios y de sus propósitos y de sus planes. A Satanás de por sí se le llama Satanás adversario, es opositor, es el opositor de Dios en su obra sanadora y salvadora. Es un opositor del ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Es un opositor de los cristianos y de los gobiernos y gobernantes que trabajan para beneficiar a las mayorías, como es la investidura que reciben ellos, no solo de parte de los hombres, sino de parte de Dios. Es un opositor, es un adversario. De hecho, la palabra de Dios dice, decía el apóstol Pablo, que seamos cuidadosos, que velemos, que andemos atentos, porque dice, vuestro adversario, el diablo, o sea, nuestro opositor, nuestro contrincante, anda como león rugiente alrededor de nosotros, viendo a quién devorar, viendo a quién engañar, viendo cómo manipularnos. Nosotros como seres humanos no podemos competir con la inteligencia, con la astucia del diablo, pero sí podemos competir en gracia, en seguridad. Nosotros estamos seguros en las manos de Dios. Recordemos que nuestro Señor Jesucristo dijo que nosotros somos sus ovejas. Dice, mi Padre que me las dio es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. También Satanás, uno de sus oficios, una de sus cualidades perversas es el de calumniador, es el que pone en mal a los cristianos, es el que acusa a las personas cuando fallan. Cada vez que nosotros cometemos un error, él no pierde ocasión para ir a ponernos en mal, a acusarnos delante de Dios para que Él quite su cobertura de nosotros. La obra de rebeldía de Satanás comenzó en medio de los ángeles mismos. Debemos añadir que Satanás, la obra principal de Satanás, el trabajo principal de Satanás en sí, no se basa, no se ubica, digámoslo, no se dedica a él a mantener oprimidos a los borrachitos, a los drogadictos, a las prostitutas, a esta gente que ya los demonios de bajo rango los tienen esclavizados. En teología se enseña que Satanás, el diablo, se ocupa en los menesteres más altos de la sociedad. Y con esto nos referimos a la política, a la fama, a los donde hay reflectores, donde hay farándula, donde hay fama, donde hay dinero, donde circula el dinero, donde circulan las finanzas, donde se
dan los conflictos de intereses en la política, sea por cuestiones territoriales o por cuestiones de recursos, por el petróleo, por el oro, por las riquezas. Allí se mueve. Es allí donde, porque sabe que allí tiene mayor capacidad de manipulación. Pero aunque no lo parezca, este ser perverso se mueve también en el ámbito religioso. Un día más adelante vamos a hablar acerca de los eventos finales de la Biblia. Vamos a hablar acerca de los personajes enigmáticos que están escritos en el libro de Apocalipsis, como el dragón, la bestia, el falso profeta, la mujer vestida de sol, la gran ramera, los 144,000, etcétera, etcétera. Y vamos a ver cómo esta mujer que menciona el capítulo 17 de Apocalipsis, llamada la gran ramera, dice que es sustentada, ahí vamos a explicar, por ese dragón, que así se le llama también a Satanás, el dragón, la serpiente antigua, es manipulado por él. Entonces este ser perverso también se ocupa en los quehaceres de la religión, de las diversas religiones. Él con sus tentáculos manipula la iglesia pervertida. La iglesia pervertida que fundó nuestro Señor Jesucristo. Fundó, pero se pervirtió, por lo cual ya no es la iglesia de Jesucristo. La verdadera iglesia de Jesucristo se mantiene fiel a sus principios, se mantiene fiel a sus mandamientos, se mantiene fiel a sus propósitos, como es propagar el mensaje de salvación, llevar luz a los ciegos, a los que viven en oscuridad, hacer libres a los cautivos por medio del conocimiento de la verdad. Este ser perverso, como ya dijimos, Satanás el diablo, manipula todas las religiones que no sean acordes. Es más, nuestro Señor no dejó ninguna religión, por si alegan que nuestro Señor dejó tal religión. No, nuestro Señor dejó su mensaje de salvación, es el Evangelio de la salvación. Ya cuando se pervierte el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, se convierte en religión, se convierte en negocio. Y allá vemos en el capítulo 17 y 18 del libro de Apocalipsis cómo esta religión que se pervirtió comercia, entiéndalo bien, comercia con toda suerte de artículos de lujo, harina, cosas que no están al alcance de la mayoría de los habitantes del mundo. El lino fino, el oro, la plata, las piedras preciosas, los metales y maderas preciosas, caballos, ovejas, incluso, aunque no lo parezca, esclavos y almas de hombres. Nosotros vemos cómo se comercia con la salvación de las personas, porque el diablo aún se mueve en las esferas de los líderes religiosos, de todos los líderes religiosos del mundo, el hinduismo, el budismo, el islamismo y algunas corrientes que se suponen cristianas, pero no son acordes o no cumplen los estándares de santidad que Dios espera que el cristiano cumpla. Satanás está empeñado en condenar a la mayoría de los seres humanos. En el capítulo 2, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4, vemos cómo 4:4 dice, segunda de Corintios 4:4 dice, dice nuestro hermano Pablo, que voy a leer desde el versículo 3. Dice Pablo que si este evangelio que predicamos, que si este mensaje, que es el mismo mensaje de salvación que proclamó nuestro Señor Jesucristo, dice que si este mensaje está encubierto aún en muchas personas,
y a causa de eso se pierden, es porque el Dios de este siglo, que no es otro que el mismo Satanás, el Dios de este siglo les ha cegado el entendimiento. ¿Para qué? Para que no crean este mensaje. ¿Y para qué? ¿Y para qué se los ha cegado? Para que no les resplandezca la luz de la verdad del Evangelio de Cristo. Literalmente les puedo decir que a personas que practican la idolatría, yo les he leído así textualmente, les he dicho, mira aquí lo que dice, mira, lee aquí. Y ellos me dicen, sí, lo veo, pero parecieran no entender, parecieran no leer o no comprender lo que ahí está escrito. Yo le puedo citar todos los versículos que están escritos en el libro del profeta Isaías, 42, 43, 44, 45. Esos versículos que hablan de la idolatría, de la necedad de la idolatría. Yo les he leído lo que dice el Salmo 115 y muchos otros versículos donde se mofa Dios de los idólatras, de las personas que creen y adoran ídolos. Y literalmente estas personas no se dan por entendidas, no entienden ellos. Y si uno les hace ver de que ellos adoran a estos ídolos, ellos dicen que no los adoran, ellos dicen que solo los veneran. Pero si buscan en el diccionario, es más, te dejo a ti el reto. Si crees en las imágenes, que busques un diccionario y busques dos palabras, adorar y venerar. Te vas a dar cuenta que es prácticamente lo mismo. Pero Satanás, que es el Dios de este siglo, les ha cegado el entendimiento y son incapaces de darse cuenta de que están engañados y de que están cautivos. Nosotros, todos los seres humanos, somos vulnerables a la tentación de Satanás. Absolutamente todos los seres humanos, desde que nacemos hasta que morimos, absolutamente todos, creyentes y no creyentes, cristianos y no cristianos, absolutamente todos, somos vulnerables a la tentación, a la seducción de Satanás, a las propuestas indecentes de ellos. Se lo pruebo, bueno, en el capítulo 4, versículo 1 del Evangelio de Mateo y en el capítulo 4 también del Evangelio de Lucas, como nuestro Señor mismo, siendo de naturaleza divina, siendo Dios mismo, fue tentado. ¿Por qué? Porque nuestro Señor había adoptado la forma humana, la forma frágil. Él fue Dios y sigue siendo Dios. Pero cuando adoptó la naturaleza humana, adoptó también la condición de fragilidad, la condición de vulnerabilidad de los seres humanos. Entonces fue rebajado a la condición débil, a la condición de fragilidad en cuanto a la conciencia de ser manipulada. Les leo el capítulo 4 del Evangelio de Mateo y dice así: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu, hablando del Espíritu Santo, al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. El tentador, así se le llama también al diablo: acusador, calumniador, adversario, tentador. Él anda viendo cómo nos pone tropiezo para que no cumplamos los propósitos de Dios. Él anda viendo cómo nos mete dudas para que desconfiemos de Dios. Muchas cosas nosotros las malinterpretamos. A veces entramos en contiendas y en pleitos con nuestro prójimo, pero dice la palabra de Dios que no son ellos con quienes debemos luchar. No son ellos con quienes realmente tenemos problemas. Porque dice que no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, contra Satanás y su muy bien organizado ejército de demonios. Nosotros vemos cómo Satanás tentó a nuestro Señor Jesucristo.
a través de las necesidades fisiológicas, las necesidades básicas, el hambre. Y así tienta Satanás a muchas personas para que por medios injustos y deshonestos se provean sus alimentos, aunque no les importa dejar a los demás sin nada. Aunque los demás se queden sin nada. Porque les mete propósitos egoístas. Les pone aquel dicho mal ubicado, mal intencionado, de que al tonto ni Dios lo quiere. Y ofende a Dios esto porque no respeta a su prójimo, porque no ama a su prójimo, porque no le interesa las necesidades de su prójimo y pone sobre todo sus propias necesidades, su propio egoísmo. Nosotros debemos de estar conscientes de que si nuestro Señor Jesucristo fue tentado por el diablo, nosotros también vamos a ser tentados. Es más, dice la palabra de Dios en el capítulo 4 del Evangelio de Lucas, que después de que nuestro Señor fue tentado, dice, el diablo se apartó de él por un tiempo. No que lo tentó y ya lo dejó, no. Satanás, el diablo, constantemente está tentando. Voy a decir algo, ahorita Satanás, el diablo, tienta a la gente, nos tienta y a mí también. Con el teléfono, que estemos viendo videos, no, si un ratito más, no, si un ratito. Les digo a mis hijos, ya paguen eso, hay que orar, hay que buscar a Dios, hay que leer la palabra de Dios. Sí, ya voy. Un poquito más, el diablo, otro ratito más y le sale otro video que le interesa. Y tiene esclavizada a las personas. Y es él el estratega, es él el que inventa los males. Es él el que les mete en el corazón, el que inspira a las personas a inventar armas químicas o biológicas, o armas de fuego, juegos, videos, canciones, música, que embelecen a las personas, o que las tienten, o que las seduzcan, que las esclavicen por medio de las modas. Es él el que mete en el corazón de las personas, hacer que haga sentir mal a aquellos que no usan una marca de ropa, una ropa de ciertas marcas, que los haga sentirse inferiores, que los haga sentirse de menor, como dijéramos, inferiores pues en su raza, en su condición económica, en su condición social, sabiendo que la ropa no es nada, que nosotros nacemos desnudos y que nuestro Dios nos mira igual, con ropa o sin ropa, con ropa pobre o ropa cara. Pero hace meter a las personas esto de que quieren igualarse a las personas que tienen muchos recursos, y aunque por comprar esa ropa, esos zapatos, esos vehículos, se queden sin lo básico, sin los recursos para los alimentos, o dejen a sus hijos aguantar hambre. Satanás, el diablo, es un gran manipulador, e incluso usa la palabra de Dios con el fin de manipular a las personas, y lo quiso hacer con nuestro Señor Jesucristo. Si eres hijo de Dios, y que estas piedras se conviertan en pan. Satanás, el diablo, va a tentar a las personas, a los cristianos y no cristianos, a hacer cosas que no son la voluntad de Dios para proveerse los alimentos. Y es así como muchas mujeres llegan a la prostitución, y hombres y mujeres llegan a la prostitución para proveerse sus necesidades básicas. Es así como llegan a vender drogas, a los negocios ilícitos. Es así como se prestan para extorsionar, para hacer daño, para asesinar. Yo me enteré cómo alguien contrataba a un borracho para que pullara, como decimos aquí, o acuchillara a otra persona por 25 centavos. De 25 centavos de la moneda antigua, que era como 3 centavos de lo que es ahora el dólar. Y ese 25 centavos
era la mitad de lo que valía un trago de licor. Y escuché como esta persona le decía, no, dame los 50 centavos, cabal, que me alcance para el trago. En las cantinas del trago de licor más barato. Y es el diablo el que les mete eso de evaluar la vida. A hacer como que la vida no vale nada. Es Satanás que planifica desde el que una persona nace, trata de formarle una carta. Y es por eso que los mentirosos de los astrólogos, los adivinos, los mediums, los brujos, tienen una carta astral, porque el diablo trata de configurar la vida de cada ser humano a cierto tipo de conducta que él quiere que así sea. Y si un cristiano no está bien firme, también cae en ese patrón, también puede caer en ese patrón de conducta que el diablo le ha trazado. Por eso decía nuestro Señor Jesucristo que si nosotros oímos su palabra y nos mantenemos fieles a su palabra, vamos a conocer la verdad, y esa verdad nos va a hacer libres. Hay muchas personas que han estado en el ocultismo. Yo les puedo decir con toda seguridad, yo vengo del gnosticismo, y cuando yo me salí del gnosticismo, ya iba a la iglesia, ya me congregaba en la iglesia, pero Satanás él quiere seguir teniendo influencia en las personas. Él no respeta, él no conoce la lealtad. Él no conoce la lealtad. Toda persona que hace un trato con él, o toda persona que se cruza con él en algún momento de su vida, tiene que batallar, y solamente nuestro Señor Jesucristo puede hacerle libre. Yo recuerdo que en el gnosticismo y en algunas otras doctrinas esotéricas se practican las salidas astrales. Y a mí el diablo me sacaba mi cuerpo. Yo recuerdo que una vez incluso me quedé a dormir en la iglesia. Me sacaba mi espíritu. Por cierto, para las personas que dicen que no existe el espíritu, como los testigos de Jehová, sí existe el espíritu. Me sacaba mi espíritu sin mi consentimiento. Y para mantenernos fieles y libres, para mantenernos fieles a Dios, para mantenernos libres de toda dominación y de toda manipulación de Satanás, el diablo, nosotros tenemos que estar firmes, reclamar y confesar que nosotros rompemos todo pacto con él, rompemos todo trato con él, que nosotros tenemos un pacto y le pertenecemos ahora a nuestro Señor Jesucristo. En la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 3, versículo 5, vemos cómo Pablo se refiere a los hermanos de Tesalónica. Tesalonicenses capítulo 3 versículo 5 dice: les escribía Pablo a los hermanos, dice, versículos 4 y 5 dice: porque también estando con vosotros os predecíamos que íbamos a pasar tribulaciones, como ha acontecido y sabéis, por lo cual yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe, no sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Mire, hermano, todos los que nos llamamos cristianos debemos de mantener una vida de constante oración, de estudio de la palabra, para que estemos conscientes de nuestros derechos, de nuestras debilidades y de la fortaleza que encontramos en nuestro Dios. La obra perversa de Satanás se deja ver en querer confundir, en querer torcer las escrituras. Allá vemos cómo nuestro Señor Jesucristo: tírate abajo del templo, si ya está escrito en el Salmo 91 que va a mandar a sus ángeles para que te guarden. Lo tentaba
¿Para qué? Para manipularlo, para tener influencia sobre él. También le dice, mira todos los reinos de este mundo. Por eso es que a Satanás, nuestro Señor Jesucristo lo llamó el príncipe de este mundo. Y por eso es que el apóstol Pablo le llamaba el Dios de este siglo. Porque él tiene el poder de decisión de muchas de las cosas que se dan aquí en el mundo, en el plano físico. Por eso es que muchas personas, músicos, muchos artistas, muchos políticos, incluso muchos líderes religiosos, penosamente llamados cristianos, se dejan manipular de él, hacen tratos con él. ¿Para qué? Para tener éxito. Y así vemos como Satanás le dice a nuestro Señor Jesucristo, dice que le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Mira, París es famosa por esto. Mira, Venecia es importante por esto. Mira, Rusia tiene estas cualidades, estos beneficios. Mira, Estados Unidos es grande, por esto es grandiosa. ¿Cuál de estas ciudades quiere? Le dice nuestro Señor, todo esto te daré si postrado me adoras. Y eso es lo que Satanás, el diablo, quiere. Debo decir algo, muchos cristianos, no tenemos lo que merecemos, o nos cuesta obtener lo que merecemos, lo que queremos, lo que necesitamos, porque Satanás, el diablo, limita, pone tropiezos. ¿Para qué? Para hacernos sufrir, para negarnos aquello que está en su mano, dar o no dar. Pero nosotros los cristianos debemos de entender y estar conscientes de que todas las cosas son de Dios, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra. Y Satanás, el diablo, puede poner muchos tropiezos para que nosotros no tengamos muchas de las cosas que necesitamos, para que no tengamos muchas veces la respuesta por la cual oramos. ¿Verdad? Pero nuestro Dios en su soberanía trasciende todo eso y nos termina dando lo que nosotros merecemos, no por nuestra propia justicia, sino por la fe que tenemos en nuestro Señor Jesucristo. Allá en el capítulo 8 del libro de los Romanos, de la carta a los Romanos, dice que si nuestro Señor Jesucristo no escatimó, dice, si nuestro Dios no escatimó a nuestro Señor Jesucristo, sino que lo entregó por nosotros, la vida de su Hijo amado, ¿cómo no nos dará con Él todas las cosas? Nosotros debemos de estar seguros que nuestro Dios tiene el control de todas las cosas. Él tiene la soberanía aún sobre Satanás, el diablo. Porque de parte de Satanás, yo ya estuviera muerto. Cada uno de los líderes, cada uno de los siervos de Dios ya estuviera muerto. Pero Dios no se lo permite. Nosotros podemos ver, voy a leer el libro de Job, cómo este ser perverso llega a la presencia de Dios a acusar falsamente, injustamente, a un hombre temeroso de Dios, a un hombre recto. Dice la palabra de Dios, voy a leer desde el versículo 9 al 11. Aquí está hablando de las cualidades de Job. Dice, voy a leer el versículo 6, el libro de Job, capítulo 1. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás, ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Y Jehová le dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal? Respondiendo Satanás a Jehová, dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor? O sea, Dios mismo testifica que Job era un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Se lo hace saber a Satanás, ¿no te has dado cuenta cómo es de perfecto, de íntegro? Sí, pero no de balde, si lo has bendecido, ¿y cómo no te va a adorar? Satanás es un acusador que justa o injustamente nos va a calumniar, nos va a poner en mal, nos va a señalar, nos va a meter dudas.
muchos ministerios, muchas personas como cristianos fracasan porque dejan que las dudas que el diablo le mete en la cabeza les mine la fe. Y llegan así, si es verdad, si yo no merezco ser hijo de Dios, si yo no doy el estándar que Dios quiere. Es cierto, nosotros debemos de esforzarnos, pero nosotros somos justos porque nosotros exhibimos, nosotros vestimos, a nosotros nos cubre la coraza de justicia de nuestro Señor Jesucristo. Por supuesto tenemos que esforzarnos, ¿verdad? En el capítulo 12, versículo 10 del libro de Apocalipsis, vamos a ver también algo muy importante. Capítulo 12, versículo 10. Dice el libro de Apocalipsis, dice: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Mire hermano, cómo se describe a Satanás como el acusador de todos los cristianos. Él me acusa a mí, él acusa a cada hermano, él acusa a cada pastor, a cada siervo, a cada sierva de Dios. Pero mire lo que dice el versículo que sigue, versículo 11. Dice: y ellos, nuestros hermanos, los cristianos, nosotros los que servimos y tememos a Dios, dice, y ellos le han vencido. ¿A quién? A Satanás, dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y por la palabra del testimonio de ellos. Y dice, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Nosotros hemos vencido a Satanás. Él es muy inteligente, él nos gana en inteligencia. Él es muy astuto. Pero nosotros le ganamos a él por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Como decía Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 8, nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces nosotros le hemos vencido por el sacrificio hecho por nuestro Señor Jesucristo. Y también le hemos vencido por medio de la palabra en nuestro testimonio, por lo que nosotros creemos, pero también por lo que nosotros confesamos, por lo que nosotros decimos, por la forma en que nosotros hablamos. Y dice que nosotros hemos menospreciado nuestras vidas hasta la muerte. Nosotros hemos renunciado a muchas cosas que eran en contra de la voluntad de Dios. Nosotros nos hemos negado muchas cosas que humanamente cualquiera las hubiera reclamado como suyas. Por ejemplo, nuestro Señor rehusó a la fama, la gloria del mundo. Muchas personas penosamente quieren servir a Dios y servir al mundo. Tienen fama. Muchas personas quieren seguir cantando en el mundo, no quieren soltarlo. ¿Por qué? Porque quieren ser famosos. Muchas personas quieren tener dinero a costa de lo que sea y seguir adorando a Dios. Y lo pueden tener, pero en los parámetros de Dios, en los lineamientos de Dios. Pero si ponen como prioridad el tener dinero y servir en segundo lugar a Dios, están equivocados. Dice aquí este versículo que acabamos de leer, capítulo 12, 11 del libro de Apocalipsis, que nosotros le hemos vencido a Satanás por medio de la sangre del Cordero, por medio de la sangre de Jesucristo y por la palabra de nuestro testimonio. Nosotros debemos de ser íntegros en nuestra conducta, en nuestra manera de actuar, pero dice que hemos menospreciado nuestras vidas hasta la muerte. Todo cristiano que se precie de ser verdadero cristiano debe de estar dispuesto a morir si es necesario por causa de Jesucristo. No suicidarse, como es una de las formas en que Satanás, el diablo, lo puede tentar para acabar con él, para engañarlo. Nunca llegar al suicidio. Nosotros debemos de estar dispuestos a morir por causa de Jesucristo si es necesario.
Y de esa manera vencemos también al diablo, ¿verdad? Ahora, muchas personas penosamente caen en el endiosamiento. Muchas, aún como dijimos, Satanás se mueve en el ámbito religioso, en el ámbito político, en la economía, en las finanzas. Él tiene el control de todas estas cosas. Pero penosamente también en el mundo religioso, y a mucha gente la engaña y les mete en la cabeza, no, si es que yo soy el pastor, si es que yo soy el siervo de Dios, no, si es que yo soy el líder, es que conmigo no se metan. Nuestro Señor Jesucristo, como dije la vez pasada, guardó silencio. Él no se defendió a sí mismo. Él no habló de echarle pleitos a nadie. Nosotros podemos ver un hombre que era conforme al corazón de Dios, era Moisés, cuando sus propios hermanos, aún hasta, por decirlo así, con justa razón decía, si también por nosotros ha hablado Dios. Es cierto, por nosotros ha hablado Dios. María era profetisa y Aarón era sacerdote, sumo sacerdote. Pero ¿qué hizo Moisés? Callarse. Pero estas personas, muchas personas, no se les puede contradecir, no se les puede contrariar. ¿Por qué? Porque se sienten que los ungidos de Dios y salen con que no toquéis a mis ungidos, pero nadie los está tocando, solo están hablando de los ungidos de Dios. Y deben de reconocer que todos los que somos cristianos tenemos la unción de Dios, como dice Juan, el apóstol Juan en la primera carta. Vosotros tenéis la unción del Santo y les habéis vencido a estos anticristos, Satanás y a sus demonios. Hermano, Satanás, el diablo, no tiene más poder, no tiene más influencia, no tiene más poder de manipulación sobre un cristiano, no tiene el poder de tentar a los cristianos más allá de lo que nosotros mismos se los permitamos. En una ocasión incluso a mí me propusieron hacerme cargo de tomar el liderazgo de una misión cristiana, entre paréntesis. Me ofrecieron un salario bueno, me ofrecieron pagarme estudios, me ofrecieron pagarme casa, lavado de ropa. El salario prácticamente me iba a quedar libre. Y eso de ser una persona importante, eso de ser una persona que tiene mando sobre otras personas y especialmente a nivel nacional, eso no deja de ser una tentación para cualquier persona. ¿Qué hice yo? Bueno, en primer lugar, buscar la dirección de Dios, pedirle a Dios y reconocer que esta podría ser una trampa del enemigo para seducirme, para meterme pensamientos de grandeza. Yo sé que no era la voluntad de Dios que yo hiciera, que yo tomara ese cargo. Y así hay muchas personas que pueden pensar que ese es el beneplácito de Dios. Pueden pensar que esa es la voluntad de Dios y podría serlo. Pero debemos de investigar. Dios nos ha dado sabiduría para que investiguemos qué tipo de corriente predican, sustentan, creen y enseñan cada denominación. Y no solo porque yo vaya a prosperar económicamente, me voy a vender, porque eso yo así sentí que me querían comprar. Entonces, como dije, Dios nos ha dado la voluntad, nos ha dado el libre albedrío. Si yo fui tentado en eso y estuve ponderando un tiempo, sí, acepto, no acepto, y puede ser una tentación. Yo dije, bueno, pero Él no me puede obligar a pecar, Él no me puede obligar a decidir, me puede seducir de manera. Es como con mujeres, y no lo digo por vanagloria, hombres y mujeres hemos sido seducidos, muy bonitas, nos despiertan los instintos sexuales más inverosímiles, así como José en Egipto. Yo no creo que José probablemente era una mujer muy hermosa, la mujer de Potifar no haya sentido atracción por ella, y la Biblia nos lo dice.
Pero al final la decisión de ceder o no a la tentación es de cada uno de nosotros. Dios nos ha dado libre albedrío, como se lo dio a Satanás y a todos los ángeles, aún a los que se rebelaron. Dios les ha dado a ellos y nos ha dado a todos los seres humanos el libre albedrío, que es la facultad de decidir, de escoger libremente si obedecemos o no sus mandamientos. Satanás nos tienta, pero no nos puede obligar a pecar. Satanás nos seduce, pero de nosotros depende que cedamos a esas incitaciones que nos hace Satanás, el diablo. Quiero terminar diciendo que hay muchas personas en el ocultismo, muchas personas engañadas. El diablo no los va a querer soltar fácilmente. ¿Qué debemos hacer? Clamar a Jesús. Yo voy a terminar ya. Yo quiero hacer una oración con todo mi corazón y quiero que alguna persona, hay muchas personas que todo les va mal. Si reparten víveres, él es el último al que le dan o no le dan, para él ya no hay. Si sus hijos tienen la oportunidad de estudiar, y hay muchos otros muchachos, a todos les dan la oportunidad menos a sus hijos. Cae un rayo en una casa, solo a él le cae y a las demás no. Personas que dicen estoy salado, en el sentido espiritual de estar salado es algo bueno, porque quiere decir que tenemos la bendición de Dios. Pero hay muchas personas a las que todo les va mal. Se enferman de las peores enfermedades. Su abuelo murió de cáncer o de insuficiencia renal o fue asesinado. Su padre igual. Y dice, a mí lo mismo me va a pasar. Esas son maldiciones. Yo quiero orar. Personas que su abuelo fue brujo, su padre o su tío fue un brujo, siempre uno en cada generación, y a usted le llama la atención el ocultismo. He conocido familias donde mataron a un primogénito. Después, en la siguiente generación, 2 primogénitos de 2 hermanos murieron. Esas pueden ser maldiciones. He conocido generaciones donde en una familia 2 hermanos, un hombre y una mujer, con su respectiva pareja, no pueden concebir hijos, no pueden engendrar o concebir hijos. Y así se van terminando las generaciones. Esas pueden ser maldiciones. Tienen enfermedades incurables. Padecen de locura, de esquizofrenia, de desórdenes de conducta. Le atrae el ocultismo. Hay personas que tienen miedo, que solo pasan con miedo. Hay personas que no pueden dormir con la luz apagada. Hay personas a las que todo les va mal. Nunca han sido bendecidos. Por ejemplo, en una rifa en la iglesia o en la escuela. No, dicen, si rifan una pedrada, yo me la gano. Yo quiero que en este momento usted haga una oración conmigo y por fe y clame a Jesús y empiece así la oración. Yo lo voy a guiar en un momento y con esto voy a terminar. Señor Jesús, yo no sé por qué todo me ha ido mal, por qué todo me va mal. Yo siento que tú no te acuerdas de mí. Yo clamo tu nombre, yo invoco tu nombre glorioso, nombre sobre todo nombre, temido, adorado, reverenciado, respetado en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra. Señor Jesús, yo pido que tú intervengas en mi vida, que tú rompas toda maldición y toda atadura en mi vida, de miseria, de pobreza, de confusión, de enfermedad. Que aquí en esta generación se termine toda miseria, toda enfermedad incurable. Señor, que se termine todo temor, toda inclinación al mal. Que aquí se termine ya, Señor, esa inclinación a la promiscuidad, a la prostitución.
Señor, en el nombre de Jesús, que se termine ya esa inclinación a la borrachera, a la drogadicción, esa esclavitud que obliga a las personas a buscar el ocultismo, a buscar la superstición. Que ya se termine todo eso, toda miseria espiritual y física, en el nombre de Jesucristo. Ahora, Padre, yo oro por estas personas que puedan estar escuchando ahí, que creen en ti. Señor, los que estén dispuestos a hacer un pacto contigo. Yo oro para que rompas en este momento toda maldición a los que se les mueren los hijos, que perdones todo pecado a los que se les mueren los hijos, los primogénitos, a los que se les mueren los últimos hijos, a las mujeres que se les mueren los hijos en el vientre, que no puedan tener fuerzas para traerlos, para darlos a luz sanamente. Padre, sana, perdona esos pecados y libera a estas personas en el nombre de Jesús. Todas aquellas personas que han estado atadas por generaciones, por la superstición, por el miedo, por el ocultismo, en el nombre de Jesús, rompe esas ataduras, rompe esa maldición generacional. Aquellas personas, Señor, a esas mujeres que en todas sus generaciones son madres solteras que los maridos las abandonan. En el nombre de Jesús, rompe esa maldición. Que las mujeres de esta familia encuentren un hombre que las valore, que las respete, que las honre en el nombre de Jesús. Oro por estos hombres, por esta familia a la cual las mujeres dejan a los hombres, que no pueden ser felices con ninguna mujer. Padre, rompe toda maldición en el nombre de Jesucristo. Rompe toda maldición de idolatría, Señor, en el nombre de Jesús. Que sean libres estas personas, que no estén atadas ni ciegas por la idolatría, por la falsa religión, en el nombre de Jesucristo. Padre, rompe toda maldición de pobreza en el nombre de Jesús. Que estas personas que están clamando a ti, Señor, tengan la oportunidad de alcanzar buenos empleos, buenos trabajos, buenas oportunidades de superación para gloria de tu nombre. Oro por aquellos que van a recibirte como su único y completo Salvador. Que les ayudes a permanecer fieles. Señor, yo en el nombre de Jesús rompo, con la autoridad de Jesús rompo toda maldición, todo hechizo, todo conjuro de maldición que se haya hecho contra cualquier cristiano y no se haya dado cuenta, o Señor, o esté dormido o por causa del pecado lo haya alcanzado esta maldición. Y sobre aquellas personas que hayan sido condenadas con maldición o juicio de brujos, para que no perseveren en la iglesia. Padre, rompe las ataduras y libéralos para que puedan perseverar en tus caminos. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Muchas gracias. Oro por sanidad en las personas que están enfermas. Esas enfermedades que vienen de generación en generación. Cáncer, diabetes, hipertensión, locura, esquizofrenia, Señor, tormento, todo tipo de tormento, emocional, espiritual, toda úlcera, Señor, estomacal, gástrica, todo tumor canceroso, Señor, los intestinos, los huesos, toda fragilidad de los huesos, en el hígado, insuficiencia renal, cáncer de garganta, toda enfermedad de la vista, del oído. Padre, en el nombre de Jesús, rompe esa maldición generacional de enfermedad en esta familia que ha venido siendo atormentada por generaciones. Perdona ya los pecados en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias, Señor. Amén. Hemos terminado, hermanos y amigos. Si tiene algún tema en especial que quiera saber, algún tema, alguna enseñanza en particular, yo con todo gusto estoy dispuesto a apartar un momento, un tiempo, lo que sea necesario, para contestar sus preguntas, para enseñarle algo adicional. Yo estoy dispuesto con todo gusto a que dialoguemos, incluso si usted quiere, de buena manera, todas las preguntas que quiera.
todo el apoyo de la palabra de Dios, el respaldo bíblico, para que usted crezca en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios siga bendiciéndonos. Amén.